Bien, Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Un texto profundo, pero lo vamos a leer nuevamente. El título del sermón de esta tarde es El Mesías condenado del silencio a la gloria, hermanos. Un texto sumamente interesante, impactante también. Y siempre que nos presentamos frente a la exposición de la palabra de Dios, debiéramos tener un corazón que esté a la altura del pasaje que estamos estudiando. Pero creo que todos coinciden conmigo que hay porciones de las Escrituras que nos ponen de manifiesto esa realidad en nuestra actitud a la hora de presentarnos ante la palabra de Dios. Y esta porción, hermanos, es una porción que yo le ruego al Señor, en primer lugar, que me dé a mí un corazón y una mente que esté a la altura de un pasaje tan sublime, tan precioso, tan impactante, hermanos. Vimos ya la semana pasada un episodio sumamente duro que el Señor tiene que atravesar y fue la traición. Hoy nosotros estamos parados frente a otro episodio, a otro escenario que es el juicio que Él tiene que atravesar. Por eso el título, El Mesías condenado, y vamos a ver en el desarrollo del pasaje cómo Él pasa del silencio a la gloria en un solo versículo. Así que verso 53 dice lo siguiente, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, dice el verso 57. Entonces levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Verso 61 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios, hermanos. La semana pasada nosotros hablamos de la traición de Judas hacia la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ustedes recordarán que decíamos en aquel entonces que la traición, esa fue la traición más perversa en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por el objeto de la traición. Fue nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue la persona traicionada e hizo que esa traición sea la más abominable de la historia de la humanidad. Lo que hace Marcos ahora, al igual que el resto de los evangelios, aunque Marcos no va a presentar todos los detalles, nosotros necesitamos recurrir al relato que encontramos en el resto de los evangelios para poder entender la naturaleza y los detalles minuciosos de este juicio corrupto, de este juicio injusto. Marcos nos presenta ahora, después de la traición de Judas, nos presenta el juicio religioso. El Señor Jesucristo, vamos a ver a lo largo del desarrollo de estos últimos capítulos, que Él va a vivir 2 tipos de juicio, el juicio religioso y un juicio político, podríamos decir. Lo que Marcos hace ahora es presentarnos el juicio religioso al que Él es sometido y, y la característica que sobresale en este pasaje, en este juicio, es la injusticia y la hipocresía. La semana pasada veíamos la hipocresía prefigurada allí en la persona, en el accionar de Judas. Ahora vamos a ver la hipocresía
y la injusticia en su máxima expresión, prefigurada allí en la persona nada más y nada menos que del sumo sacerdote, la máxima autoridad, la persona que debía tener un trabajo específico en cuanto a la expiación de los pecados del pueblo, de la nación en el templo. Bueno, esa persona que debiera ser la persona tal vez eh, que debería reconocer el, el carácter y la relación mesiánica que el Señor trajo en su venida, en su ministerio, es la persona que termina usando todas las artimañas para condenarlo injustamente, hermanos. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchos juicios injustos y por eso la relación con la traición, como la peor de las traiciones. Bueno, hubo muchos juicios injustos, pero este, hermanos, es el juicio tal vez más injusto de la historia de la humanidad. Nunca ha habido ni va a haber un juicio semejante como el que nosotros vamos a considerar en este pasaje, hermanos. Las irregularidades que se están llevando a cabo en el proceso son increíbles y vamos a hablar acerca de ellas. Nunca muchos estrados o muchas cortes, podríamos decir, condenaron a hombres que eran inocentes. Eso seguramente pasó, pero nunca se condenó a un hombre con la inocencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no solamente era inocente, hermanos, de los cargos que se le imputaban, sino que cualquier tipo de acusación que se haya podido levantar contra él era falsa. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara, la Sagrada Escritura es clara en mostrarnos que él jamás transgredió la ley, desde que nació hasta el día en que murió. Y nosotros vamos a ver que eso va a ocurrir ahora en cuestión de hora, porque se está acelerando todo esto precisamente por las irregularidades del juicio al que él es sometido. Si el Señor Jesucristo hubiese recibido un trato justo, Jesús nunca hubiera sido condenado en un tribunal humano, por la perfección de su carácter y de su conducta. Él era perfecto en santidad, era perfecto en obediencia, en justicia. Pero por otro lado, hermanos, no solamente que este es el peor juicio más injusto de la historia, sino que en toda la historia de la humanidad nunca hubo un juicio más importante que este. ¿Por qué? Porque de este veredicto, de la sentencia que se pronuncie esa noche, este grupo de líderes judíos, de esa sentencia dependía el destino de todos aquellos que el Señor vino a salvar, de la sentencia que se iba a dictar esa noche. Así que veamos, hermanos, como el primer punto, veamos los detalles de este juicio injusto al que es sometido el Señor Jesucristo. Veamos las circunstancias, las características que Marcos presenta en su relato. Versículo 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Fíjense cómo cambian drásticamente los escenarios que nos presenta el Evangelio de Marcos en su narración. Jesús pasa del huerto de Getsemaní a la casa del sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa de la nación hebrea. Repito, pasa del huerto de Getsemaní a la casa de este hombre, donde va a ser sometido a este juicio. Lo que nosotros estamos contemplando en estos últimos capítulos del Evangelio de Marcos son los detalles que sucedieron en las últimas horas de vida del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que Él tiene la cena allí en el aposento alto con su discípulo. De esa cena que nosotros vimos hace semanas atrás, Jesús y sus discípulos se dirigen al huerto de Getsemaní. Ellos llegan en horas de la noche. Podemos calcular y podemos estar de acuerdo con lo que afirman muchos estudiosos, que llegó aproximadamente a las 10 de la noche. Ahí vamos a presenciar la intensa agonía en la cual que experimenta el Señor, desgarrándose su alma, su corazón. Él se derrama delante de Dios en oración, le pide al Padre que si era posible que pasara aquella copa, la copa de la ira de Dios a la cual él se iba a enfrentar. Y nosotros ya vimos que eso era imposible, porque la copa de la ira de Dios tenía que ser bebida hasta la última gota, por amor a nosotros, por amor a aquellos que Él vino a salvar. Alrededor de la medianoche vimos que llega Judas, así con una legión
una unidad enorme de soldados y alguaciles, que serían los policías que custodiaban el templo, todo ese gentío, toda esa multitud para arrestar y maniatar, para arrestar y retener allí al Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos da detalles muy puntuales sobre ese episodio, dice Juan 18:12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles del templo, prendieron a Jesús y le ataron. Esa fue la condición en que ellos lo llevan, dice Juan, primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, dice Juan, de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo y no se arme tanto alboroto. Ahora, fíjense que Juan nos dice que primero lo llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote, que en realidad, cuando estudiamos un poquito los detalles del contexto, era una residencia, era un lugar que compartían estos dos hombres que se mencionan, Anás y Caifás. ¿Quién era Anás? Anás había sido sumo sacerdote unos 20 años antes, pero se cree, según muchos historiadores, que él ejercía influencia en el Sanedrín, y de hecho es el testimonio también que encontramos en la Escritura. Y este hombre era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote actual, ¿no es cierto?, en funciones en ese momento. Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar, dice el texto, en la casa de Anás. Mientras se organizaba en el mismo complejo, podríamos decir, mientras se organizaba una reunión del Sanedrín en la casa de Caifás. Ese es el escenario al cual el Señor es expuesto. Nosotros sabemos, pero lo vuelvo a repetir por las dudas, el Sanedrín vendría a ser la cúpula del liderazgo religioso de la nación, pero ellos no solamente tenían poder religioso, tenían poder político dentro de la nación, ¿no es cierto? Y ellos vendrían a ser como la Suprema Corte de Justicia del pueblo de Israel. Y estaba compuesto por 71 miembros. Ellos decidían asuntos religiosos y asuntos civiles de la nación. Ustedes recuerden que en ese entonces Israel se encontraba bajo el Imperio Romano, pero aún así Roma tenía un método de ejercer presión o de ejercer gobierno sobre aquellas naciones que gobernaban, ¿no es cierto?, que conquistaba. ¿Y cuál era ese método? Les dejaba que asuntos religiosos y civiles los resuelvan ellos. Ellos intervenían cuando la cosa se iba fuera de los límites del poder de los líderes de esa nación. Entonces, ese es el escenario. El pueblo de Israel, bajo el Imperio Romano, resolviendo de manera irregular e ilegal, es la palabra, porque fíjense, estamos hablando que del huerto de Getsemaní al arresto pasan 12 horas, estamos hablando de la medianoche, llegan a la casa del sumo sacerdote entre la 1 y las 3 de la mañana, todo está ocurriendo en oculto. Y ahora vamos a ver en detalle que eso era sumamente irregular en un juicio donde se estaba tratando la pena capital, porque básicamente lo que quieren lograr con el Señor Jesucristo. Entonces, de la casa de Anás, Jesús es trasladado a otro lugar dentro de ese palacio, de ese complejo donde vivían estos hombres, que sería la casa de Caifás, donde se inicia literalmente el juicio formal y el horario es 1 de la mañana a 3 de la mañana. Caifás había ocupado el cargo del sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36, hermano. Y es interesante porque muchos historiadores lo describen como un hombre astuto, manipulador, alguien que no conocía el significado de la lealtad ni de la justicia. Esa es la persona tan interesante a la cual el Señor tiene que comparecer. Lo que dicen muchos estudiosos es que lo que este hombre presentaba siempre a la nación, al pueblo, como algo que iba a traer beneficio, bendición, lo que en realidad hacía era presentar cosas que el único fin que él tenía era lograr el cumplimiento de intereses personales egoístas. Ese era el hombre frente al cual el Señor Jesucristo es llevado a juicio. Pero no era un juicio genuino. ¿Por qué? Porque ya el veredicto ya se había decidido de antemano. El verso 55 de nuestro pasaje dice, y los principales sacerdotes y el concilio buscaban testimonio contra Jesús
Ellos ya habían decidido el veredicto. El tema era que, bueno, había que, dentro de todas las irregularidades, llevar adelante un proceso judicial, ¿no es cierto?, que les permita llegar a ellos a lo que ellos habían determinado. ¿Y qué es lo que habían determinado? Dice el verso 55, entregarle a muerte. Claro, el tema era, Marco lo dice de manera tácita, clara, firme. No encontraban testigos, buscaban testigos, buscaban testimonio, pero no hallaban. Ese juicio no fue más que un intento de hacer legítimo algo que ellos ya habían determinado y habían decidido. Y Marco nos da un dato interesante sobre Pedro, que aparentemente el Señor, en medio de este escenario trágico al cual es expuesto el Señor Jesucristo, el Señor está mostrándonos en cierta manera la antesala y debe hacernos reflexionar lo que dice el detalle que agrega Marcos de Pedro, por ejemplo, porque da un dato interesante sobre Pedro. Dice que Pedro le siguió, pero de lejos, al Señor en todo el arresto del huerto de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote. Dice, le siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué pasaba con Pedro? Dice que él estaba sentado con los alguaciles, la policía que custodiaba el templo. Pero no solamente eso, dice que Pedro estaba calentándose en el fuego. Se ve que era una noche fría y él estaba siguiendo, observando lo que pasaba con su Señor, calentándose en el cuerpo con el fuego, el calor allí que había, junto como uno más dentro de esa multitud que fue a arrestar al Señor. Y ese dato de Pedro viene a ser la antesala del episodio que sigue, que lo vamos a ver la semana que viene, cuando Pedro es interrogado en ese contexto acerca de la relación que él tiene con Jesús y él lo va a negar, él va a negar que conoce a Jesús 3 veces y se termina cumpliendo lo que el Señor le había advertido a él. Pero ¿por qué es interesante ese detalle, hermanos? Es interesante el detalle de que Pedro le seguía de lejos, desde una posición segura y cómoda. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Marcos. Y nosotros no podemos pasar por alto ese detalle, esa escena, porque eso viene a ser para nosotros, en medio de este relato triste y trágico del juicio del Señor, viene a ser una advertencia bastante fuerte para nosotros, para los lectores del Evangelio de Marcos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la actitud de Pedro? Él se había jactado, él era un hombre muy impulsivo. Él en más de una ocasión había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que en ocasiones también él intentó persuadirlo al Señor de que entregara su vida. Pero en la antesala de su negación, en los momentos previos a que él termine negando y rechazando y aún maldiciendo haber conocido a Cristo, ¿cómo se encuentra Pedro? Se encuentra en lo que nosotros podríamos identificar como un lugar cómodo, un lugar confortable. Si lo usamos en términos más actuales, según nuestro léxico, él estaba en su zona de confort. Estaba de lejos, como uno más de la multitud, tomando ahí calor, al lado del fuego. Él estaba siguiendo a Jesús en una posición segura, podríamos agregarle. Él estaba cómodo, estaba lejos, pero cómodo. Y esa es una advertencia para nosotros, porque así como Pedro profesaba tantas cosas y tantas promesas que le había hecho el Señor, probablemente vaya a saber tantas canciones. Hablábamos ayer con mi hijo mayor y bueno, ahora le estoy dando una respuesta porque estábamos justo en medio de un viaje y él me preguntaba por qué, íbamos cantando algunas canciones y me preguntaba por qué algunas canciones podemos cantarlas así en lo privado y no en el culto público. Y no llegué a dar la respuesta completa, pero la realidad es que nosotros, en privado y en muchas canciones, que lo hacemos en el ámbito individual, le decimos muchas cosas al Señor, que en realidad muchas veces terminamos siendo como Pedro. Por eso es que somos cuidadosos con las canciones que cantamos de manera colectiva y conjunta en la iglesia de Cristo cuando adoramos su nombre, porque no todo lo que hay en el mundo evangélico moderno de nuestros días podemos cantarlo, porque la idea es que cuando estemos adorando, estemos cantando las Escrituras, estemos adorando al Señor conforme a lo que Él establece en su palabra, y no necesariamente expresando tantos sentimientos, tantas emociones de nuestro propio corazón. ¿Se entiende? Cosa que tal vez lo hacemos, sí, en privado. Yo en privado canto canciones que acá no canto en la iglesia, por ejemplo. Y,
Y la realidad es que este pasaje, este escenario que plantea Marcos sobre Pedro, me pone a mí en alerta y en una advertencia y nos pone a todos los que profesamos ser de Cristo, los que profesamos haberle entregado nuestra vida a Cristo, los que profesamos decirle, Señor, te entrego. Hay canciones tan preciosas que cantamos cuando viajamos, cuando estamos tranquilos en nuestras casas, que la pregunta que uno debiera hacerse ¿es real lo que estoy cantando? O sea, ¿es de verdad lo que yo estoy diciéndole al Señor? Y la pregunta que vos debieras hacerte cuando estás adorando al Señor con canciones en la iglesia. ¿Será cierto que yo estoy dispuesto a entregar mi vida? Yo quiero realmente que se muestre a Cristo y que que Cristo sea reflejado, presentado delante de mí, me muestre la miseria de mi corazón. O sea, nosotros, hermanos, nos jactamos de muchas cosas. Y por eso uno cuando ve la vida cristiana desde esa perspectiva empieza a mirarlo con cariño a Pedro, empieza a mirarlo con cierta empatía porque de pronto descubrimos que Pedro no es tan diferente a nosotros. Y esta es una advertencia para los que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque si vos seguís a Jesús, pero lo haces de lejos, lo haces desde una zona confortable, ese tipo de cristianismo ya lo tenemos a Pedro, hermanos. O sea, seguir a Jesús de esa forma ya nos demostró a nosotros que cuando viene el fuego de la prueba, terminamos haciendo desastre, terminamos haciendo lo peor, terminamos cayendo, terminamos fallando, hermanos. Seguirlo de lejos, desde la seguridad de un fuego que me da calor, hermanos. Bueno, llevarlo eso a la vida superficial, a la vida cristiana, perdón, es seguir a Cristo de manera superficial. Entonces, si vos sos un cristiano y estás siguiendo a Cristo de una manera superficial, de una manera cómoda, eso no es garantía de que vos vas a pasar la prueba, decíamos el miércoles, con gozo, en victoria. No, lo más probable es que si vos estás siguiendo a Jesús desde una manera cómoda y lejana, vas a caer, vas a perder, vas a ser arrasado. Nosotros debemos recordar, hermano, lo que decíamos la semana pasada, una y otra vez, que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo que dice el Señor, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa noche Jesús fue llevado ante el Sanedrín, ante esta corte judía. Él permaneció, les dije, entre la 1 y las 3 de la mañana, atado. Él no estaba allí cómodo como Pedro, caliente. No, él estaba atado, estaba amarrado. O sea, se movilizó a una multitud de soldados para atar, para arrestar a un hombre inocente. Y en esa condición él fue presentado ante estos acusadores. Él fue juzgado por hombres corruptos, hermanos, que lo aborrecían, porque vos podés aborrecer a alguien, ¿no es cierto? Pero esto aborrecían intensamente, o sea, había un odio profundo. Si delante de ellos estaba la persona más justa que pudo haber pisado este mundo caído, delante de Jesús estaban las personas más abominables, con el corazón más lleno de odio que pudo haber habido en la humanidad, hermano. Imagínense la escena, imagínense este escenario. El creador de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, aquel que se encarnó, el juez del universo, está siendo humillado, está siendo juzgado por hombres corruptos. Él se está colocando voluntariamente. Acuérdense que el que está humillado, hermanos, es nada más y nada menos que aquel que con una palabra tumbó a esa multitud de soldados cuando lo van a arrestar. Él se está colocando voluntariamente en una situación humillante, hermanos. ¿Por quiénes? Es la pregunta. ¿O por qué? ¿Está falto de entendimiento? ¿Está fuera de sus cabales? ¿En su humanidad de pronto empezó a tener problemas neurológicos? No, hermano, él se humilló voluntariamente por amor a todos aquellos que él vino a salvar. Y dentro de aquellos que él vino a salvar están todos y cada uno de los que estamos acá en este lugar. ¿Por qué? Porque el llamado del Evangelio, el llamado a la salvación es para todos. Por eso yo oraba al principio y decía, Señor, danos la mayor de las bendiciones que puede recibir un hombre en esta noche, si hubiera entre nosotros alguien que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cuál es la mayor de las bendiciones? La salvación de tu alma. Entonces,
Él no está con problemas psicológicos. El Señor voluntariamente se está humillando por amor. Esa es una de las pruebas más grandes de amor que nosotros vemos en esos detalles que van a condenarlo a Él y que van a terminar en la cruz. El juez del universo está nada más y nada menos que en la corte de sus enemigos. ¿Cómo? ¿Con todo el poder y la potencia de su gloria? No, en total debilidad y sumisión, hermanos. El juicio comenzó con la presentación de testigos, dice el texto. Pero encontrar testigos que testificaran en contra de Jesús no fue tarea fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, los testimonios debían coincidir perfectamente cuando se llevaba a cabo un juicio. Y estos hombres sabían eso. Si los testimonios eran contradictorios, no solo había que absolver al acusado, sino que los testigos falsos debían recibir el castigo que se quería imponer sobre el acusado. Eso dice Deuteronomio 19, 16 al 19. Y este juicio era nada más y nada menos que un juicio de muerte. Es un juicio donde se está debatiendo la pena capital, hermanos. Entonces imagínense, no era fácil conseguir testigos que testifiquen en contra del Señor. El verso 55 dice que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban. Y esa palabra que se traduce como buscaban nos habla de la palabra original de algo intenso. No es que estaban buscando al azar, preguntando, a ver, che, ¿querés ser testigo? No, de manera intensa estaban buscando testimonio contra Jesús. Y podemos nosotros pensar que esa intensidad quizá tenía que ver con un tipo de coerción que ellos querían hacer, como pasó con Judas. Quizá ellos estaban ofreciendo dinero, quizá estaban ofreciendo a las personas pagarle. ¿Para qué? Para que ellos testifiquen falsamente contra Jesús. Pero Marcos es enfático y dice, no hallaban, no podían encontrar. Y eso empezó a generar cierto desespero, cierta angustia, ¿no es cierto?, que encendió más el odio de esta gente. Ellos no podían encontrar un solo testimonio que sea veraz en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no había maldad, hermano, no había pecado en él. El que está siendo condenado es nada más y nada menos que el justo de Dios, el siervo justo del Señor. Hasta que finalmente, hermanos, perdón, dice verso 56 de nuestro pasaje, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Y era condición sí y solo sí de que los testimonios concuerden. Si no, esos acusadores iban a recibir el mismo castigo, dice la ley, que iba a recibir el acusado. Pero fíjense que finalmente aparecen dos testigos. Y por la narrativa de Marco parece que esos testigos que se levantan allí en escena son del mismo concilio, del mismo Sanedrín, o sea, podríamos decir que son integrantes, son algunos de esos 71 integrantes que conformaban el Sanedrín. Dice el verso 57, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estos hombres estaban ahí sentados aparentemente en el Sanedrín que estaba rodeando a Jesús. Ustedes imagínense como un círculo, porque esa era la mecánica, llamémosle, y el acusado en el medio. Entonces, aparentemente de ese círculo se levantan algunos, dice el texto, para dar testimonio en contra de Jesús. Fíjense que la acusación de estos hombres, que estos hombres levantan contra Jesús, dicen, él dijo, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esa era una imputación sumamente seria, hermano. Imagínense que nosotros estamos no en un juicio político o en un juicio civil como el que él va a comparecer frente a las autoridades romanas. No, él está en un juicio religioso. Entonces, lo estaban presentando a Jesús como un peligroso revolucionario, podríamos decir, que amenazaba con destruir el lugar más sagrado de la nación. Eso implicaba que Jesús vendría a ser y estaría siendo presentado como una especie de terrorista religioso, que él quería destruir el lugar donde estaba nada más y nada menos que el arca del pacto, donde estaba el altar del sacrificio, donde se expiaban los pecados del pueblo. ¿Se dan cuenta del nivel de acusación que están haciendo contra él? Lo están acusando de destruir el lugar donde Dios había prometido traer su presencia especial en medio de su pueblo. Y para colmo,
la frutilla del postre de esta acusación es que ellos están adjudicándole, o sea, ellos están diciendo que él se adjudica el poder y la capacidad de levantar este templo en 3 días, como si fuese una especie de mago, un templo que 46 años se demoró para construir, ¿cómo en 3 días? Hasta esas barbaridades dice este hombre. Cuando en realidad Jesús nunca habló en esos términos. Jesús habló de la destrucción de un templo, pero nunca habló en estos términos. Ellos están haciendo alusión, fíjense la memoria de estos judíos, fíjense el odio. Ellos se están remontando a lo que el Señor dijo 3 años atrás, 3 años antes, en el comienzo de su ministerio. Ellos están haciendo alusión a lo que el Señor había dicho en el contexto de la purificación del templo, de la limpieza del templo, cuando Él llega al templo y ve las barbaridades que se estaban haciendo en ese lugar. Cuando el Señor está allí en ese momento, los judíos, los líderes judíos que están allí confrontándolo a Él, le están pidiendo que Él muestre señal hace 3 años atrás. Le piden que Él muestre señal. Ellos querían ver algo que autentique la autoridad de Jesús, algo que les muestre a ellos que ese hombre tiene las credenciales y tiene la autoridad para echar, por ejemplo, a los comerciantes a los cuales ellos le dieron permiso que estén en el templo. Viene Jesús y los echa, los saca allí de manera determinante. Entonces estos judíos le están pidiendo señal. Ellos querían una señal que demuestre que Él tiene autoridad, tanta autoridad como para hacer semejante cosa. Y es en ese contexto donde Jesús dice lo siguiente, que estos hombres van a usar 3 años después. Dice Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense qué interesante, el templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba refiriéndose a su cuerpo, no al templo. No, él se estaba refiriendo a su cuerpo en aquel entonces, que una vez destruido, él lo levantaría en 3 días, dice el Señor. Ahora, Jesús no está diciendo que él iba a destruir el templo, ese lugar físico, el templo de la nación, el templo de Jerusalén. Lo que él está diciendo es que la señal que ellos le estaban pidiendo iba a ser dada en su momento. ¿Qué autoridad tenés para hacer semejante cosa? Es lo que le estarían diciendo. Y el Señor está diciendo, esa señal va a ser dada en su momento. ¿Cuándo? Cuando su cuerpo sea destruido y al tercer día sea levantado de los muertos por el poder de Dios en la resurrección. Ahí va a ser la señal de la autoridad. Jesús está diciendo básicamente, ustedes van a destruir mi cuerpo, pero yo lo voy a levantar al tercer día. ¿Y qué es lo que está a punto de ocurrir, hermano, 3 años después? Hay un detalle no menor, hermano, que yo quisiera mencionarlo. Nosotros sabemos, y lo hemos hablado ya semanas atrás, por la historia, por el relato que nosotros encontramos en la historia, por ejemplo, uno de los historiadores más nombrados, Flavio Josefo, nosotros sabemos que las tropas romanas bajo el mandato del general Tito, lo vimos en su momento, ellos fueron los que destruyeron la ciudad de Jerusalén, los que destruyeron el lugar sagrado, el templo, en el año 70. Eso ya lo sabemos, y si no lo sabemos, te está enterando hoy. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de este juicio que el Señor está sufriendo, un general romano va y arrasa, se arma una revolución allí por parte de los judíos y este general arrasa, un tipo despiadado, destruye la ciudad y destruye el templo. Ahora, no podemos negar, hermano, que hay una conexión entre ese acontecimiento que va a ocurrir en el año 70 y la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una conexión entre esos dos eventos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado semanas, tal vez meses atrás, que cuando los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, ellos lo que estuvieron haciendo fue sellar el destino de la nación hebrea. Ellos estaban cometiendo una especie de suicidio de su propia nación. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que ellos fueron desechados por Dios como pueblo escogido. Y ese rechazo, ¿cómo va a ser evidente? ¿Cómo se hizo evidente?
con la destrucción del templo de Jerusalén 40 años después de la muerte de Cristo. Estos falsos testigos están acusando a Jesús de terrorismo religioso, pero la realidad, hermano, es que los mismos judíos destruyeron su propio templo. ¿De qué forma? Rechazando nada más y nada menos a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Y qué hicieron con él? Lo clavaron en una cruz. Ellos fueron los responsables de la destrucción del templo, hermano. Pero fíjense lo que Dios hizo, hermanos. Dios se encargó de levantar un nuevo templo. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo le dijo en aquel entonces, 3 años atrás, porque fue Dios mismo el que levantó un nuevo templo. ¿Cómo? Al resucitar a su único hijo de entre los muertos al tercer día. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, ahora su Hijo, aquel que fue vindicado, aquel que fue aprobado por Dios, aquel que fue levantado de entre los muertos, Él es ese lugar a donde los pecadores pueden ir y reconciliarse con Dios y tener comunión con Dios a través de la obra y del sacrificio de Cristo. Jesús es el lugar, ya no más un lugar físico, un templo, un templo físico. No, Jesús es el lugar, hermano, donde los pecadores como nosotros podemos acudir para reconciliarnos con Dios, tener comunión con Dios. Jesús es el nuevo templo del nuevo pacto. Jesús es el nuevo templo del nuevo pacto, hermanos. Y todos aquellos que se arrepienten y van a ese templo conforman el nuevo pueblo del Señor, la nueva nación del Señor, un pueblo que está compuesto ya no por judíos, sino judíos y griegos, gentiles, la iglesia de Cristo. Repito, Jesús es el nuevo templo, hermanos, del nuevo pacto. La iglesia es el nuevo pueblo del Señor. Ya no se necesita más un templo físico. En Cristo se ha cumplido lo que el antiguo templo, lo que el antiguo edificio representaba, la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, si vos querés estar libre en la presencia de Dios, Cristo es el que puede darte lo que vos necesitas para ir al Dios que te creó y que también está dispuesto a salvarte. Marcos, hermano, agrega un detalle sobre la acusación de Cristo. Versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Fíjense que los miembros del Sanedrín estaban desesperados, le dije antes. ¿Por qué? Porque ellos querían condenar a Jesús antes del amanecer. ¿Para qué? Para poder llevarlo muy temprano en la mañana delante de Poncio Pilato, que era el que iba a liderar allí el juicio civil o el juicio político al cual el Señor se iba a exponer. Fíjense que la sentencia que ellos determinaron tenía que ser ratificada y ejecutada por un procurador romano. Ellos no podían tomar allí las riendas del tema, no. Ellos llevaban adelante todo el espectáculo, el show pero como estaban bajo el imperio romano, y el imperio les daba permiso para que resuelvan sus asuntos, pero cuando se trataba de pena capital, esa pena tenía que ser ratificada y tenía que ser ejecutada por un procurador romano. Antes, todo eso tenía que ser rápido antes de qué? Antes de la puesta al sol, cuando comenzaba el día de reposo correspondiente a la fiesta de la Pascua. O sea, ya una vez que comenzaba el día de reposo, ellos no podían hacer nada de estas locuras que querían hacer. Por eso la desesperación. Ellos estaban apresurándose en el juicio para poder guardar la ley y resolver todo esto antes de que comience el día de reposo. Ahora, ellos querían guardar la ley violentando la ley, violando la ley, haciendo las peores aberraciones que vos te puedas imaginar con la ley de manera descarada y de manera hipócrita. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que los judíos no tenían la autoridad bajo el imperio para ejecutar la pena de muerte. Solo Roma tenía ese derecho y no importaba lo que decían las creencias de esa nación, ¿no es cierto? Y como los testimonios no concordaban, el tribunal no podía hacer otra cosa más que absolver a Jesús. O sea, no hay testigo, todos se contradicen. El acusado está en silencio porque no habla, y ahora vamos a ver ese detalle. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Absolverlo. Eso era lo que debía pasar.
Pero ¿cómo era Caifás? ¿Se acuerdan? Era un hombre justo, era un buen hombre, él era un hombre reconocido por su lealtad. No, era un hombre astuto, dijimos, manipulador, y él va a tratar de que Jesús se incrimine a sí mismo. Algo terrible. ¿Por qué? Porque ni siquiera aún hoy, esto hablo en desconocimiento, pero me imagino, por lógica, simple, por pensamiento lógico, o sea, yo no sé si hoy alguien va, se acusa a sí mismo de algo y le dan la pena capital. Obviamente en nuestro país no, pero digo, en los países donde hoy actualmente, donde hay pena capital, no creo que alguien por incriminarse a sí mismo algo sin prueba, sin testigo, merezca la pena capital y le van a dar la pena capital. Bueno, lo que está haciendo en la época de Jesús, menos. Lo que está haciendo este hombre es tratar de que, de manera astuta, entre comillas, de que Jesús se incrimine a sí mismo. Entonces, sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, verso 60, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y qué dice el verso 61? Mas él callaba y nada respondía. Fíjense que Caifás trató de forzar, hermanos, a Jesús para que él rompiera su silencio, con la esperanza de que él pronunciara alguna palabra con la cual poder acusarlo. Pero el Señor, dice el texto, que rehusó a responder las acusaciones absurdas que se hacían contra él. Porque no tenemos todo el detalle, les decía antes en Marco, pero si empezamos a juntar el relato de los evangelios, decía, había muchas acusaciones que no solamente eran falsas, eran absurdas. Y el Señor no abrió la boca. Él continuó manteniendo la misma postura de paciencia, de mansedumbre, con la que él había escuchado a sus acusadores. Él los escuchó a sus enemigos acusarlo y decirle un montón de barbaridades en silencio, permaneció en silencio. Ahora, no debe parecernos extraño porque el mismo profeta Isaías profetizó esto 700 años antes. Angustiado él, dice Isaías 53:7, y afligido, ¿qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el profeta Isaías. El Señor Jesucristo soportó, hermanos, pacientemente acusación tras acusación. El caso estaba perdido en esa corte, en ese juicio nefasto, pero Caifás decide usar un recurso desesperado, hermanos, y totalmente ilegal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a poner a Jesús bajo juramento. Mateo nos da el detalle de eso, cosa que Marco no lo hace. Dice Mateo 26:63, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro. Se lo está obligando al Señor a estar bajo juramento delante de Dios. Ahora, en el arresto, y vimos algunos detalles, en el arresto, cuando vimos la traición de Judas, tanto en el arresto como en el juicio de Jesús, se violaron todas las normas habidas y por haber en las justicias, en lo que determinaba las leyes judías de cómo se debía llevar a cabo un proceso judicial. Estaríamos toda la noche viendo esto, hermano, pero yo quiero, para que su cabeza explote un poquito más, que ustedes entiendan lo que está ocurriendo de fondo. Simplemente algunos tips rápidos, como dato de color. Era ilegal que la guardia del templo, por ejemplo, los alguaciles, que ustedes escuchan que se nombra allí, la policía del templo, era ilegal que se comploten contra los soldados, ¿no es cierto? Y que vayan, que sean ellos en ese momento un instrumento judicial del sumo sacerdote. Eso era totalmente ilegal. Era ilegal llevar a cabo un juicio en un lugar privado, en la casa nada más y nada menos del sumo sacerdote, durante la noche, peor aún. ¿Por qué? Porque ese tipo de juicio, hermanos, ese tipo de juicio donde había un acusado que podía ser condenado a muerte, se tenía que llevar a cabo en el templo, a plena luz del día, a la vista de todo el mundo. Y si se dictaba la sentencia de muerte, tenía que ocurrir desde la sentencia hasta la ejecución aproximadamente 24 horas. Buscar la autoincriminación, que es lo que está haciendo Caifás, era contrario a las leyes del Sanedrín. Y había una serie de leyes que, que tenían cierto sustento y cierta lógica. Rápidamente no podemos matar a alguien que se está incriminando solo
sobre una acusación. El uso del juramento fue una medida manipuladora e injusta que hace este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque al conjurar a Jesús en el nombre de Dios, Caifás está obligándolo a hacer una declaración, ¿sí? Para que pudiera ser considerado como blasfemia. Si hay un acusado que no habla, que no dice nada, pero si tenemos testigos que confirman con hechos y acusaciones verdaderas, no hace falta que el acusado hable. El tema es que no había todo lo otro, entonces había que meterlo a Jesús, repito, en una especie de encrucijada. Ese fue el pensamiento de este muchacho, de este señor. Rápidamente, hermano, para avanzar, verso 61, la segunda parte. Miren cómo va a exigir y va a demandar el sumo sacerdote. Dijimos que el Señor callaba y nada respondía. Dice la segunda parte del verso 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mateo 26, 63, una vez más lo leemos. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Antes dijimos que que Caifás, perdón, usó todos los recursos ilegales habidos y por haber. Él está poniendo a Jesús bajo juramento. Ahora, lo interesante es que no le está preguntando a Jesús, ¿qué fue lo que hiciste? No le está preguntando cuáles son tus malos actos, sino que le está preguntando a Jesús, ¿quién sos? O sea, le está preguntando, ¿quién sos en realidad? Y fíjense que el problema no es un asunto de conducta o de hechos, sino que ahora este hombre está llevando todo al plano de la identidad de Jesús. O sea, ¿quién es Jesús? Por eso yo le decía antes, Caifás está forzando, entre comillas, a Jesús a decir con su boca que él tiene una relación muy particular, muy especial con Dios. Eso es lo que quieren estos hombres, este hombre en particular, que Jesús emita con sus labios. Que él diga que tiene una relación que solamente puede tener a alguien que comparte la misma naturaleza divina de Dios. Por eso la profundidad, el tenor de esas preguntas. Caifás está demostrándole a Jesús, está demandándole, perdón, a Jesús que él responda de manera directa acerca de si es el Mesías y si es Dios, de manera tangible. O sea, no hay respuestas alternativas a esto. ¿Sos el Mesías? ¿Sos Dios en esencia? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios que todos adoran? Dice la lenguaje actual, perdón, el verso 61. Fíjense que a pesar de todas las ilegalidades de ese proceso, según la ley judía, cuando un acusado era puesto bajo juramento, y el Señor conocía muy bien esto, según lo que dictaba la ley de Moisés, cuando el acusado era puesto bajo juramento, estaba obligado a responder. Estaba obligado a responder. Es como un juego de ajedrez, parece esto. ¿Se entiende? Bueno, el Señor sabía todos estos detalles. Entonces Jesús no tenía otra opción, hermanos, más que romper su silencio, porque si no, él estaría violando la ley de Dios. Entonces, según la ley, repito, él, al estar bajo juramento, tenía sí o sí que responder. Y veamos dónde desemboca la exigencia que hace Caifás. ¿Por qué? Porque la exigencia, la demanda que pone sobre el Señor para que Él responda, termina en la afirmación más gloriosa, en la confesión más gloriosa que nuestro Señor Jesucristo podía haber hecho. Dice verso 62, y Jesús le dijo, yo soy. Una sola palabra en el idioma en el que hablaba el Señor. Yo soy. Adivinen qué, ¿con quién se está identificando? ¿Con quién se está identificando? Lo vimos la semana pasada. Yo soy. Y uno podía decir, basta, ya está. Pero el Señor levanta más la vara y va con todo. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás quería una respuesta directa, hermanos, y obtuvo la mejor respuesta que podía recibir del acusado que tenía enfrente. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dice, yo soy, yo soy. Yo soy el Mesías, le está diciendo el Señor. Sí, parafraseando la pregunta, vos sos el Mesías y el Señor le está diciendo, yo soy el Mesías, ese Mesías que ustedes rechazaron,
ese Mesías que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, ese Mesías que iba a establecer el reino de Dios. Yo soy ese. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Esa expresión yo soy, Él la está uniendo y le está dando la identidad de Dios, hermanos. Fíjense que esa expresión está mostrando no solamente a Caifás, sino a toda la corte del Sanedrín, que él tiene efectivamente una relación íntima con el Padre. Él tiene una relación como nadie la tuvo ni la va a tener con el Dios único y verdadero. Él tiene una relación perfecta. Jesús sabía, hermanos, que esa expresión yo soy, él está hablando con experto de la ley, con experto de la ley de Dios. Entonces, él sabía que esa expresión yo soy ya era suficiente para que lo manden a él a la cruz. Pero yo le dije antes que no termine ahí, él les dice, termina diciéndole a Caifás, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los miembros del Sanedrín, hermanos, conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos sabían de manera perfecta que Jesús está citando el Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos sabían que Jesús está citando Daniel 7 al identificarse como el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Daniel 7, versículo 13? Lo leímos la semana pasada. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó con el Hijo del Hombre? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús en pocas palabras le está mostrando a Caifás, hermano, en ese momento, que él está compareciendo ante el Sanedrín como un acusado, pero va a llegar un día, va a llegar el momento cuando ellos van a comparecer delante de él. Con esa identidad que el Señor le está revelando a estos hombres, Él le está mostrando la gravedad de las acusaciones y la gravedad de la situación en la que ellos se encuentran. Ahora el acusado es Él, pero un día ellos van a estar delante de Él para ser juzgados. Jesús le está diciendo que Él es el Hijo del Hombre del que habló Daniel. ¿A quien le fue dado qué cosa? Poder, dominio, gloria, reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, todas las naciones le sirvieran. Y ese dominio es dominio eterno. Nunca pasará, su reino no tendrá fin, su reino no será destruido. Jesús le está mostrando que Él es el Hijo de David, al que Dios declara en el Salmo 110 que pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La próxima vez que Caifás, hermanos, se presente cara a cara con Jesús, este hombre corrupto, este hombre injusto, él va a temblar de espanto delante del Señor. Jesús ahora está amarrado en extrema debilidad, en la forma más humillante, pero un día Caifás lo va a ver en todo el esplendor de su gloria, hermano, en la plenitud de su majestad, como el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es una advertencia para nosotros, porque lo mismo va a pasar con nosotros, lo mismo va a pasar con vos, lo mismo va a pasar con cada uno de los que estamos. Un día nosotros lo vamos a ver a Jesús como el juez soberano del universo, si no tenés a Cristo, claramente. Si tenés a Cristo, gloria al Señor, gloria a Dios, porque Él es ya tu abogado, Él es un mediador que está intercediendo ante Dios por vos, pero si no tenés a Cristo, lo vas a tener como juez, es lo que Él le está diciendo a estos hombres. Ya no habrá oportunidad de reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre, el Sanedrín, ya no va a tener oportunidad en aquel día. Y lo mismo pasa con los hombres hoy en día, hermanos. Qué increíble eso. Jesús con esa respuesta, él pasó de ser el acusado y ahora se convirtió en el acusador. ¿Se entiende? Eso es maravilloso, hermano. Y lo más asombroso del relato, y lo más triste, por eso es pertinente también para nosotros hoy, lo más triste es que este hombre, en vez de llenarse de terror por lo que el Señor le está diciendo, en vez de angustiarse,
en vez de caer arrodillado a los pies de Cristo, clamando por misericordia, por perdón, no hay nada que lo afloje. Él se sintió con la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan cómo estaban? Estaban desesperados porque el tiempo iba corriendo y ellos querían hacer todo antes del amanecer, antes de que empiece el día de reposo. Él con la respuesta del Señor siente alivio. ¿Por qué? Porque él obtuvo lo que tanto quería en esa noche. ¿Qué es lo que obtuvo? Una respuesta contundente, una respuesta sólida. Y eso era suficiente para culpar a Jesús. Veamos el cargo, verso 63. Y ya nos acercamos a la conclusión, hermano. Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Antes estaban desesperados porque no hallaban testigo y ahora está diciendo, él se está poniendo delante del Sanedrín. ¿Se dan cuenta por qué yo soy el sumo sacerdote? ¿Se dan cuenta? Estamos no frente al Rey del universo que tiene poder, dominio y gloria. Estamos frente a un pobre infeliz que quedó abandonado, quedó solo. No hay nadie que venga a intervenir por él. Eso es lo que está diciendo en palabras nuestras. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Caifás está poniendo en escena sus habilidades actorales, hermanos, para llevar a cabo un gesto dramático. Él ahora va a empezar a actuar. Su ego está por las nubes. Él tendría que estar humillado con su rostro en tierra a los pies del acusado, pero su ego está en las nubes, hermanos. Y dice el texto que él se está rasgando las vestiduras. Él está haciendo un acto de dramatismo terrible. Él está fingiendo un profundo dolor, un espanto que él siente en su alma por lo que acaba de escuchar, por la blasfemia que acaba de escuchar. Rasgarse que un sumo sacerdote, fíjense la trama interesante que hay de fondo, hermano. Lo que él está haciendo está prohibido por la ley, salvo con una excepción. Un sumo sacerdote no se puede rasgar las vestiduras. Es lo que dice la ley. Cuando alguien se rasgaba las vestiduras, eso era un gesto de dolor profundo y de indignación en el Antiguo Testamento. Y solamente se le permitía a un sumo sacerdote que hiciera semejante gesto de dolor y de indignación frente al caso más terrible que pudiera presentarse de blasfemia. Entonces él está usando una excepción de la ley al hacer esto. Él no podía rasgarse la vestidura por cualquier problema que hubiera en la nación y que él tuviera que intervenir como sumo sacerdote, pero sí lo podía hacer por blasfemia. Entonces, fíjense, él en vez de reconocer la verdad de la identidad de Cristo, él está diciendo todo lo contrario, es un blasfemo. Yo no creo en lo que vos estás diciendo, es una pavada lo que vos estás diciendo, es una aberración, es algo terrible. No solamente él se está condenando al mismo infierno, hermanos. Hay hipocresía. Dice versículo 64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Ustedes están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando? Y todos ellos le condenaron declarándose ser digno de muerte. Caifás, en un acto de extrema hipocresía, él está exponiendo a Jesús delante de sus acusadores. Jesús es expuesto como un hombre común y corriente, como un blasfemo, por alguien que fue abandonado, dejado a la suerte. Los que lo seguían, ¿dónde están? En ningún lado, huyeron. Uno está allá, más hipócrita que el resto, calentándose con los soldados mientras está observando el juicio. Caifás está presentando a Jesús no como quien él es, sino alguien que no tiene ni poder para mantenerse en pie, no, es alguien común. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que hay de fondo es esto. Él está haciendo una manipulación terrible a los 70 miembros, 71 que componen ahí el Sanedrín. Él lo que le está diciendo es, ¿ustedes creen que alguien así puede ser el Mesías? ¿Ustedes creen que alguien así puede ser Dios, el Dios encarnado, el unigénito de Dios?
Es un dramatismo. Yo estoy tratando de actuarlo dentro de mis debilidades actorales, pero es dramático lo que está haciendo este hombre. Entonces la conclusión fue, todos ellos le condenaron, declarándole ser reo de muerte, dice la Biblia de las Américas, ser digno de muerte. Veamos el último versículo y concluimos así el sermón, hermanos. Fíjense que lo que sucede ahora es grotesco, es salvaje, hermanos. Yo me puedo imaginar al diablo y todas las huestes espirituales de maldad danzando, celebrando por la terrible crueldad de los soldados y de los miembros del Sanedrín, hermanos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetada. Cuando se declara el veredicto de culpabilidad, hermano, los miembros del Sanedrín se lanzaron contra Jesús. O sea, esos hombres corruptos, ineptos, se lanzaron en contra de Jesús. Descargaron todo el odio que ellos tenían reprimiendo durante 3 años, lo descargaron allí. Todo el odio, el aborrecimiento que había hacia Cristo. Y en un acto de tremenda crueldad comenzaron a escupirle y a golpearlo y a burlarse del Señor, hermanos. Escupir a una persona, no sé, es el desprecio más fuerte, y esto en cualquier, no importa la cultura, no importa la sociedad, no importa las costumbres. Escupir el rostro de alguien y golpearlo es una forma universal, podríamos decir, de mostrar desprecio por el ser humano. Por eso que vos vas a ver, bueno, tuvimos un caso hace no mucho tiempo de un chico que sale de un boliche, creo, pasamos por ahí con mi familia, un día fuimos a un lugar ahí de vacaciones donde lo mataron y pudimos ver el lugar y wow, o sea, hicieron como una especie de santuario ahí, te estremece porque si vos ves las imágenes golpeando como probablemente lo golpearon al Señor y un desprecio, y eso en una corte humana es considerado desprecio por otro ser humano. Bueno, nosotros estamos en presencia de eso, hermanos. Escupirle a alguien, golpearlo, desfigurarlo, es un desprecio por la humanidad. Estos hombres querían humillar hasta el polvo al Señor. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente, hermanos? Que Isaías profetizó algo sumamente increíble en el capítulo 50, versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Abrir el oído era una expresión que se usaba en la antigüedad cuando se hablaba de esclavitud. El profeta Isaías está hablando del siervo sufriente de Jehová, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciendo que Cristo pasó a ser como un esclavo del Padre. Dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás, sino que, dice versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me tocaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Dice la traducción lenguaje actual, no cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. La nueva traducción viviente dice, no escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Yo te hago una pregunta, si alguien te escupe, ¿cuál es tu reacción? No pienses en la reacción violenta, porque nosotros reaccionaríamos probablemente de manera violenta. Pero cuando una persona te escupe, hay como un instinto de protección en vos. Vos te querés cubrir o limpiar o evitar que lo siga haciendo. Y lo que el profeta Isaías está diciendo es que en ese momento que el Señor está viviendo allí, en esa circunstancia de ese juicio injusto, cuando Jesús está con el Sanedrín, estos hombres que están llenos influidos por el diablo, cuando ellos comienzan a escupirlo, Isaías ya lo profetizó 700 años antes lo que el Señor iba a hacer. Él no va a cubrir su rostro, Él no va a reaccionar en su humanidad de manera instintiva para sacarse o para protegerse, no, sino que la saliva de esos odiadores, de esas personas nefastas, iba a bañar el rostro del Señor. Eso es terrible, hermanos, terrible.
A mí me humilla ver, contemplar este nivel de detalle que plantea la Escritura, hermanos. Y claramente el Espíritu Santo inspiró a este autor del Evangelio que estamos estudiando, a Marco, y también, por supuesto, al resto de los Evangelios, para que podamos tener todos estos detalles que encontramos en estos relatos de las últimas horas del Señor. Y esos detalles son detalles, es información que te debe ayudar a vos a entender cuál es la condición del hombre en su estado natural, el profundo aborrecimiento que el hombre siente hacia el Dios que se revela en la Escritura. Eso es lo que está prefigurando todas estas cosas, hermanos. Vos querés una radiografía, vos querés un identikit, querés ver el perfil de cuál es la condición del hombre en su pecado, lo que vos tenés que hacer es ir a Marcos 14, 61, 62, 63. Tenés que ir a este pasaje hasta al versículo 65, llegar ahí y ahí vos vas a ver a los miembros del Sanedrín, mostrándote cuál es la realidad del corazón humano, derramando odio nada más y nada menos contra el Hijo de Dios, contra la persona de Cristo. Y ¿sabes qué? Nosotros éramos así, hermanos. O sea, nosotros éramos ese tipo de personas. Nosotros estábamos representados. Si vos sos una persona que tiene a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, yo celebro eso, me gozo con vos. Pero hasta el día de tu conversión, vos eras un enemigo de Dios. Hasta el día que vos naciste de nuevo, vos eras un rival de Dios, estabas viviendo de espaldas a Dios. Vos vivías para tu propia gloria, no para la gloria de Dios. Vos vivías para tu propia voluntad. Vos no querías que Dios reinara sobre tu vida, no, vos querías reinar vos. Dios era tu enemigo, tu rival. Pero Dios abrió nuestro corazón, hermanos. Él abrió nuestro corazón, Él nos trajo hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso si vos sos de Cristo, vos tenés que contemplar esto, sentir gozo, humillación, pero también ánimo. Ánimo, tiene que haber un gozo real en tu corazón. Ver esta realidad, ver la realidad del corazón humano representado en estos hombres es una advertencia también para todos los que estamos acá, hermanos. Hay muchas personas que tienen a Dios como rival, como enemigo, pero profesan ser cristianos. ¿No te vuela la cabeza eso? ¿No te preocupa? Hay muchas personas que viven de espaldas a Dios, pero ellos profesan ser de Cristo. Entonces, el asunto claramente en la vida cristiana no tiene que ver tanto con lo que vos digas de boca para afuera. No importa lo que vos digas de la boca para afuera. El verdadero creyente alinea lo que dice con lo que hace, en cómo vive, en cómo busca la gloria de Dios, cómo demuestra a Cristo, cómo demuestra el Evangelio con sus palabras, pero también con su vida. El verdadero creyente somete su voluntad a la voluntad de Dios. No intenta poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. No, vive conforme, trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, Mateo 7, hermanos, 21, lo que decíamos antes, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Es la peor sentencia que puede recibir uno que dice ser cristiano. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de que haya entre nosotros gente que tenga a Dios por enemigo y que diga ser cristiano. Esto se sabía en la Biblia. Yo traté de mostrarte que lo que ellos no están jugando a los dados. O sea, hay toda una artimaña de cosas que están haciendo y que son bien pensadas, bien diseñadas. Pero se encontraron nada más y nada menos que con el acusado, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre. Por último, hermanos, este pasaje nos muestra el alcance del amor de Dios. No solamente una radiografía de cómo es el corazón humano en su estado natural, sino que también es una radiografía, podríamos decir, del amor de Dios por pecadores que le aborrecen, hermano. Esa noche Jesús está recibiendo en nuestro lugar, pecadores que hasta hace tiempo probablemente éramos enemigos de Él, esa noche el Señor está recibiendo en nuestro lugar el dolor, la vergüenza, la humillación que yo merecía, que vos merecías. Eso tuviéramos que padecer nosotros por nuestra miseria, por nuestra culpabilidad, por nuestro pecado. Sin embargo, el Señor lo está padeciendo, hermano. Yo por eso le decía al principio en la introducción,
que de la sentencia de este juicio dependía tu destino, mi destino. De la sentencia, él tenía que ser sentenciado de esta forma. Por eso no hubo un Caifás forzando a Jesús, un Caifás astuto, no, el Señor voluntariamente se entregó, confesó. El Señor favoreció esa sentencia. ¿Para qué? Para que vos y yo no tuviéramos que ser condenados por la justa ira de Dios, para que vos y yo no tuviéramos que comparecer ante el tribunal de Dios y que Él sea nuestro juez, sino que Él es nuestro abogado si sos de Cristo. Él está intercediendo por nosotros, Él es tu Salvador. Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres, hermano. Decíamos, siendo inocente, ¿para qué? Para que nosotros que siendo culpables seamos absueltos ante la justicia de Dios. Él tuvo que ser humillado de la forma más vergonzosa, como el peor de los criminales, en un tribunal justo, no, en el peor de los tribunales, en un tribunal lleno de hombres corruptos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como hijos. Hablábamos el viernes con los jóvenes, la adopción. O sea, Él nos adoptó como hijos. Ya haber sido justificado era suficiente. Pero Él nos hizo parte de ese nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesto por judíos y gentiles. Él nos adoptó, Él nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios y todo lo que eso implica, sus beneficios, su herencia. Nosotros vamos a ser tratados como hijos en la presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, por los méritos de Cristo. Él favoreció nuestra adopción. Somos nosotros los que merecíamos ser escupidos, hermano. Yo me emociono, pero no son emociones que nacen de puro sentimentalismo. O sea, yo soy consciente, hermano, de lo que yo estoy leyendo, lo que yo sé, lo que entiendo por obra y gracia de Dios. O sea, yo soy consciente que yo merecía estar en ese lugar. O sea, si yo me miro ahora en el presente, yo miro quién soy después de haber nacido de nuevo, más me convenzo. Porque eso es la locura de crecer espiritualmente. Vos más conoces a Cristo y más te conoces a vos mismo y más te convences de que vos tenías que estar en ese lugar. Que Él no merecía estar ahí. O sea, yo merecía ser escupido, ser humillado. Pero no, para un miserable como yo, vino bendición. ¿A costa de qué? A costa del sacrificio, de la exposición del propio Hijo de Dios, hermanos. Él decidió sufrir esa vergüenza en nuestro lugar. Que yo no sea avergonzado en aquel día, wow, es pura gracia de Dios, hermano. Pura gracia de Dios. No hay forma de entender quizás cabalmente lo que sucedió esa noche, hermano, en la casa de Caifás. Lo que estaba a punto de suceder horas más tarde en el patio de Pilato, que lo vamos a estudiar semanas posteriores. Este pasaje, hermanos, este escenario, este episodio que nos presenta Marcos, es lo que nos ayuda a entender lo que dice Pablo, por ejemplo, a los Corintios. El amor de Dios nos constriñe. O sea, el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios es lo que trastorna tu corazón. O sea, contemplar el amor de Dios. El amor de Dios nos presiona, es lo que está diciendo Pablo, a considerar qué cosa, a pensar qué cosa, que si uno murió por todo, todos nosotros debemos morir juntamente con él, dice Pablo a los Corintios. Por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todavía no estamos en la muerte de Cristo, pero estamos en la humillación, comienza la peor humillación. Y podríamos agregar a este pasaje nos ayuda a entender que Él fue humillado por nosotros, para que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Este pasaje, hermano, nos ayuda a entender qué impacto tiene, por ejemplo, el juicio de Cristo en la vida cristiana, en la vida del creyente. ¿Qué impacto tiene? Pedro lo dejó plasmado en su carta, hermanos. Pedro lo dejó. Nosotros nos seguimos a un Salvador que fue coronado de gloria en este mundo. No, Él fue coronado de gloria y poder en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, pero en este mundo fue humillado. ¿Y saben lo que va a decir Pedro, este hombre que está calentándose en el fuego, mirándolo de lejos, hombre que después va a caer rendido ante los pies en arrepentimiento?
Él va a decir en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuiste llamado, para esto el Señor te salvó, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Fíjate cómo impacta entender este episodio de la vida de Cristo. Dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le escupían no se limpiaba, no se protegía, sino que ponía su cara para ser escupido, para ser golpeado. O sea, nosotros seguimos un Salvador que se dejó ser humillado. Se dejó, hermanos. Fue avergonzado hasta lo sumo. Ahora, yo permitir humillación en mi vida, no, 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 no. A mí no me vas a hacer semejante cosa. A veces hablamos así los creyentes. No, a mí me lo va a hacer una vez, 2 veces no. O sea, y hablamos, eso forma parte de nuestra cultura, de nuestro léxico, de lo que nosotros creemos. Pero eso es contrario al Evangelio, hermano. O sea, cuando vos seas humillado, dale gloria al Señor, porque estás participando, estás padeciendo de sus padecimientos, valga la redundancia. Para cerrar, hermanos, un llamado a todos, especialmente a los que están sin Cristo en este lugar. Meditá profundamente en este episodio, en este relato. Cristo fue acusado de blasfemia. Yo me esforcé mucho para mostrarte. Y si vos estás sin Cristo en esta noche, vos tenés que prestar atención a esa acusación. Él fue acusado de blasfemia por haber afirmado que él era el Mesías, que él era el Hijo unigénito de Dios. Él fue acusado de blasfemia por decir que él era Dios. Y esa condena que Jesús recibió, que va a terminar en el Gólgota, allí en la cruz del Calvario, esa condena hubiese sido perfecta, perfectamente justa, si Cristo hubiera sido, como dijo Caifás en otras palabras, un hombre común y corriente. O sea, si Jesús era un hombre común y corriente, era justa esa condena. ¿Por qué? Porque afirmar que Él es el Mesías, que Él es Dios, eso raya la locura. Eso raya la locura. Si es que lo que Él dijo es mentira. Pero los judíos pedían señales y Él les dijo, en su momento van a tener la señal. Y esto es para todo aquel que está sin Cristo. ¿Cuál fue la señal? La evidencia de la autoridad, del poder y de las credenciales que Él tenía para hacer lo que hizo en el templo y para decir lo que dijo en ese juicio. La evidencia fue que ese templo, o sea, su cuerpo, al tercer día de haber sido crucificado, fue restaurado, fue levantado. ¿Y sabe lo que dice Dios? Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que puede levantar a un pecador que se arrepiente, cree en Cristo, deja de vivir de espaldas a Dios, deja de ser enemigo de Dios y que entiende que lo que Jesús fue no era un blasfemo, era el Hijo de Dios. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos al tercer día, no hubiera habido esperanza que se predique a un pecador miserable. No estaría yo acá en este lugar. O sea, si Cristo hubiese muerto y estaría todavía ahí sepultado, no tendríamos razón de estar predicando, no habría sentido que muramos por la causa de uno que está muerto, digamos. Pero Cristo resucitó, Él ascendió a los cielos, Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice el Señor, Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos. Huí de ese lugar. No estés en ese grupo. No estés engrosando la lista de aquellos que van a comparecer y sus rodillas van a ser dobladas, junto con Caifás, los del Sanedrín y toda la cúpula, la lista allí. No, enorme va a ser la lista, pero también va a ser enorme la lista de aquellos que vamos a estar adorando al Cordero de Dios, que fue inmolado, que enmudeció, no abrió su boca por nosotros. Andate a ese grupo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Arrepentite, anda a Cristo, orá al Señor, decirle, Señor, dame fe, dame arrepentimiento, me arrepiento de toda mi miseria. Y clamá a Cristo. Hay gracia y misericordia disponible para todo aquel que se arrepiente. Amén.